Presentes. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda que se denomina Psiquiatras Argentinos y la Investigación, de dónde venimos y hacia dónde vamos, un encuentro generacional. Vamos a dar inicio, tenemos que cerrar 10:15, tenemos tres participantes, tres panelistas en esta mesa. Y los vamos a presentar primero con sus nombres y sus apellidos, y a medida que vayan haciendo sus exposiciones, voy a hacer una presentación más amplia. Bueno, va a comenzar esta mesa redonda. Va a comenzar con su disertación la doctora Graciela Onofrio, médica psiquiatra, psicoanalista, presidente del capítulo Investigación en Psiquiatría de APSA, docente de la Universidad de Buenos Aires, del Hospital Italiano y de APSA. Adelante, Graciela. Buenos días a todos. Me voy a ubicar por acá. Bueno, la idea es que además quería... cuidado que tengo una control. Graciela, ahí no te tomo. Bueno, lo que pasa es que no hay un control remoto, ¿no? Bueno, la idea surgió de un encuentro entre el capítulo de Psiquiatras en Formación y el capítulo de Investigación en Psiquiatría. Y aunque el título es pretencioso, la idea de convocar tres generaciones es interesante, cada uno sabrá en qué generación se ubica. Bueno, algunos interrogantes. Yo no soy investigadora, soy una persona curiosa de la investigación y quería mostrarles un recorrido personal respecto de cuáles son algunos de los interrogantes a la hora de pensar en investigación en psiquiatría. Los que abundamos en clínica a veces estamos un poco más lejos de la investigación, cuando investigamos sabemos de los esfuerzos. De paso les recuerdo que hoy se les va a repartir, un poco antes que termine la actividad, una encuesta que hemos elaborado también entre los dos capítulos para indagar acerca del interés sobre la investigación y en qué punto estamos. Y entonces les pedimos por favor ese autoadministrado que después nos la entreguen. Bueno, recorte del problema. Primer punto, ¿no? Hablando del encuentro entre generaciones. La identidad del investigador no es en medicina ni la identidad del alumno ni la del docente de grado. Y esta es una experiencia, por lo menos los que hemos atravesado la Universidad de Buenos Aires, donde incluso los investigadores en la universidad llevaban un guardapolvo gris sucio que parecía un guardapolvo de alpillera, pero era como la meta idealizada. O sea, a mí entre ese guardapolvo y Madame Curie había un paso, pero resulta que uno encuentra que tiene un ciclo básico cuyo pilar son las ciencias básicas y donde uno puede estar sacándole sangre a una rata, hasta que después aparece la unidad hospitalaria, cuyo fundamento es la formación predominantemente asistencial. Y el paciente representa un interés muy particular, excepto que uno haya tomado el camino de la investigación. Yo fui docente durante 7 años de la cátedra de histología. O sea que trabajé con microscopio durante muchos años, pero una vez que uno transpone en la unidad hospitalaria, el microscopio queda un poquito más de lado, y cuando empecé mi residencia en psiquiatría, al año de empezar mi residencia en psiquiatría, me di cuenta que ya no me estaba actualizando más en histología, o sea que ya no consideraba que pudiera ser buena docente. De todos modos, hoy me gustaría dar un revival y una vuelta. Hoy me encantaría estar atendiendo pacientes y trabajando con microscopio, pero creo que ya perdí el tren para esa situación, siempre y cuando pensemos que la investigación es de ciencias básicas, porque realmente es lo que nos ha enseñado la ciencia, que la investigación es de ciencias básicas. Ahora vamos a darle algunas vueltas a esto. Después, recortar un problema. Nudo inicial y básico para cualquier investigación. Pero esto implica profundizar un diagnóstico del problema o de enfermedad, hacer diagnósticos diferenciales y hacer un diagnóstico situacional. Ahí ya sí me extiendo un poco más
Y pienso que no solo la investigación es en ciencias básicas, obviamente, no solo la investigación es cuantitativa, obviamente, pero aún así una investigación cualitativa requiere mucha pericia para poder recortar el problema, identificarlo claramente y poder plantearse un camino, aunque sea modesto, un camino de investigación. Requiere conocimiento de recursos y por supuesto de hipótesis causales, porque el método hipotético deductivo requiere que uno parta de alguna base. Con lo cual tiene que haber accesibilidad para la persona que se plantea una investigación respecto de estos puntos. Requiere cruces de disciplinas. Sobre esto después vamos a profundizar un poquito más en el curso. Con lo cual, cada una de las cuales tiene un objeto de estudio diferente. Y el problema debe ser identificable. O sea, que no puedo investigar sobre las tacitas que caminan, por ejemplo, ¿no? Que podría ser una posibilidad, pero no es un objeto identificable. El segundo tema es las metodologías. Hay un método de investigación. Ustedes van a ver en la encuesta, una encuesta muy sencilla, que nos llevó como 3 meses armarla, que unos 20 minutos de debate llegó la pregunta de si conocen métodos de investigación o el método de investigación era el método, un método o los métodos. Bueno, lo dejo como flotando porque sobre esto hay diferentes autores que van a hablar respecto de esta misma cuestión, si hay un método o no. Entonces, al menos pensamos en metodologías cuantitativas y cualitativas para pensar en algún grado de división o si podemos de integración. Hay entonces un desconocimiento en general en la formación médica del empleo de métodos estadísticos en investigación. De hecho, ayer hablábamos con otros colegas sobre una investigación muy interesante y yo comentaba que la metodología cuantitativa era tan dura que yo la leo y quiero creer que la persona que lo hizo bien, tanto no entiendo. Y rápidamente en una mesa de café acá en el Congreso alguien dijo, no, eso se lo hicieron seguramente, pero no como una crítica, como diciendo, ningún médico está capacitado para establecer estadísticas con pericia, salvo que haya hecho algún curso especial. En alguna ocasión yo hice en el CONICET un curso de uso de informática en metodología estadística. Veía el programa, escuché la primera clase, entendía el 80%, dije, bueno, vamos bien. A medida que avanzó el curso, fui entendiendo hasta que llegué a entender un 20%, porque estaba rodeada de sociólogas que trabajaban la estadística así y que viven haciendo eso. Y me resigné a que, bueno, si no lo entendía, posiblemente no estaba preparada en ese momento para seguir un curso de informática en estadística. En el otro polo, la descalificación del método cualitativo. Parece ser que lo verdadero en ciencia es hacer una estadística. La introducción de las guías de tratamiento han sido sumamente útiles. Todos las usamos, las vemos, las leemos, nos actualizamos, compramos libros en inglés, las estudiamos. Pero a veces se convierten en un lecho de Procusto y sobre todo si uno tiene experiencia clínica, la persona con menos experiencia clínica que pretende aplicar guías de tratamiento no escucha al paciente. Y esto sería algo así como un lecho de pinches, un lecho de Procusto. Bueno. Estado de arte. Bueno, ¿qué me refiero a esto? Tener suficientemente desarrollado el espíritu investigativo. Sumergirnos. Aún venciendo los propios prejuicios de la propia formación, la cual siempre, para muchos clínicos e investigadores, es considerada como la mejor. Conocer los últimos avances, pero esto es por la lectura previa, por intuición o por curiosidad. Manejar otro idioma. Me resultó duro poner acá manejar inglés, pero digo, manejar otro idioma, saber que autores extranjeros son frecuentemente traducidos al inglés. Si no, no tenemos manera nunca de saber qué piensa un alemán o qué va a pensar un ruso, o incluso un francés. Algunos manejamos francés, pero también la manera más sencilla de conocer un autor extranjero es manejar bien inglés. Yo me llevo la sorpresa, a lo mejor es una experiencia como docente justamente, que en los cursos de grado y en los de posgrado, si doy un tema técnico en inglés como actualización, la gente dice, no, inglés no se manejan, se resisten. Algún alumno que es graduado se ofrece a hacer la traducción, tarda 2 meses para traducir un artículo, para pasárselo al resto del grupo por mail, en fin, parece ser una dificultad. En definitiva, recabar información requiere accesibilidad, nadar en superficie y poder bucear con comodidad. La identidad del profesional médico especialista en psiquiatría. Psiquiatra farmacólogo
o psiquiatra psicoterapeuta. Y esto es un poco así en nuestro medio. Entonces, cualquiera sabría qué identidad tengo yo, mal que me pese, pero de todas maneras es tan rígida la situación que después quedamos calificados por años, así que nadie se puede pasar del otro bando, a pesar de que todos decimos que hacemos tratamientos integrados. Entonces, esta artificial división ha puesto un límite difícil de atravesar para la investigación clínica. ¿Cómo trazaremos nuestros puentes? La presentación de trabajos de investigación tiene que ver con el interés del investigador, pero también con el interés, muchas veces, de la institución en la que se encuentra incluido el llamado investigador clínico. Interés epidemiológico, porque sería óptimo investigar sobre aquellas cosas que más sufre la población para poder mejorar los recursos. Recursos humanos, ¿cuántas personas necesitamos? Por ejemplo, ¿cuántas personas necesitábamos hoy para tomar la encuesta? Habíamos hecho un cálculo horas hombre, cuántas números de encuestas queríamos recabar y cuántas personas tenían que dedicar su tiempo, teniendo en cuenta que esta encuesta que ustedes van a contestar en tiempo óptimo lleva 7 minutos, en tiempo como charlado lleva 10, entonces no había más opción que esa. Cada persona podía utilizar 10 minutos por encuestado, digamos, ¿no? Medios para su publicación. Finalmente, si yo investigo y no publico, nadie se entera, nadie me lee, nadie difunde lo que se está investigando. Y acá les traje algunos ejemplos y voy a ir rápido y dejo lugar a los otros profesionales. Por ejemplo, procesos terciarios, una investigación, creo que está la fecha por allí, me pareció que estaba la fecha, bueno, esta no la veía. Bueno, publicada por Rubén Zuckerfeld y Sonis y Raquel Sonis sobre la utilización de la creatividad en propuestas y en cuestiones de síndromes de estrés postraumático. De una utilidad mayúscula, no es casual que haya empezado por esto, digamos, para mí es de una utilidad muy grande este marco teórico, una investigación que podemos leer el texto completo y que es, de los últimos años, a pesar de que ya lleva una década, un poco más de una década. Bueno, finalmente, en las conclusiones, habla de que, para metamorfosear el horror hay que crear lugares donde se exprese la emoción, dado que la transformación se hace sin dificultad, apenas se la puede esbozar, poner en escena, convertir en relato o en reivindicación militante. Digamos, algo que en nuestro medio social, respecto de los estrés postraumáticos, estamos trabajando. Sin embargo, fíjense, otra propuesta que también es afín a la especialidad, la investigación relativa a síndrome metabólico inducido por antipsicóticos, el problema de la obesidad, tema muy importante, también caro y cercano a nuestra especialidad. Y entonces Gabriela Juffi va tomando en cuenta, digamos, cuáles son los antipsicóticos, cómo es la utilización, qué mecanismos de prevención es tomar, respecto de un tema fundamental que es el síndrome metabólico en pacientes esquizofrénicos. Son ejemplos nada más, ¿no? Acá encontramos ya traducido al inglés una investigación de Bonicato, de Zaratiegui, Laura Lorenzo y Pesina, respecto de que la depresión trae peor calidad de vida que las enfermedades físicas crónicas, tema también totalmente diferente a los anteriores y absolutamente importante en nuestra especialidad. Y otro ejemplo así también que he tomado del 2012 es, no habiendo evidencia concluyente respecto del uso de antidepresivos en pacientes bipolares, este es un estudio multicéntrico en la Argentina donde, de acuerdo, lo traigo como ejemplo nada más, una cantidad de pacientes con diagnóstico de bipolaridad, sin embargo en la clínica se utilizan los antidepresivos para el tratamiento de esos pacientes en un 40% de los casos. Y es muy interesante porque muestra un panorama clínico respecto de la situación de asistencia de pacientes. A ver, creo que... No, ahí se lío. Bueno, listo, hasta acá. Dejo lugar a los otros disertantes. Bueno, muchas gracias, doctora Graciela Onofrio. Vamos a dar paso ahora a nuestra segunda integrante de la mesa. Es la doctora Diana Milena Berrío.
es médico, alumno del segundo año del Instituto de Formación de Psiquiatras de APSA, rotante en el Hospital Ramos Mejía, coordinadora del espacio Haga su Diagnóstico y PSI Investiga del capítulo de Psiquiatras en Formación y compañera de estudios, aparte. Diana. Bueno, agradecemos la asistencia a esta mesa. La siguiente presentación la haré en nombre de mis compañeros de grupo del PSI Investiga, antes llamado Lectura de Papers, del capítulo Psiquiatras en Formación de APSA. La doctora Claudia Villafañe, el doctor Walter Pereira, la doctora Laura Martínez Didelich, el doctor Martín Uriarte, y una mención muy especial a la doctora Viviana Peskin, que ha coordinado nuestra labor y permanentemente nos ha acompañado en cada una de las actividades sugeridas y realizadas. Tengo un epígrafe que dice, de Andrew Lang, que dice: algunos usan la estadística como los ebrios utilizan los faroles, para apoyo más que para iluminación. ¿Qué es investigar? Antes de comenzar a hablar del tema que nos convoca, quisiera intentar esbozar una definición e incluirla entre los temas a debatir en esta mesa redonda, ya que considero que aquello que incluyamos dentro de la palabra investigación también es tema de debate. Recordemos que la palabra investigar viene del latín investigare y a su vez de vestigium, en pos de una huella, ir en busca de una pista. Partiendo de su etimología, se podría plantear que al investigar hay algo que se busca, una verdad, un razonamiento, un desenlace, algo que inspira ese camino y alguien que está en la tarea de hacerlo con un interés específico. Desde el campo de la ciencia, la investigación está relacionada con la aplicación del método científico, el cual, como camino de conocimiento, se ha definido de diversos modos a lo largo de la historia. Mencionaré algunos autores más representativos para sustentar nuestras inquietudes en torno al campo de la investigación en psiquiatría. La definición aristotélica de la ciencia ha acompañado la evolución de esta en Occidente y aún hoy sustenta algunas corrientes de pensamiento y lineamientos investigativos. Es de mencionar que en la Ética a Nicómaco, Aristóteles define 5 hábitos del alma: el arte, la ciencia, la prudencia, la sabiduría y el entendimiento. A la ciencia la caracteriza como eterna, perpetua, verdadera y proveniente de aquello previamente entendido, distinto de la prudencia o frónesis, que es aquel hábito que se ocupa de elementos particulares. Los enunciados desde la prudencia no son necesariamente verdaderos, no siguen una regla, un vínculo o un ordenamiento particular. Para Popper, el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia se basa en la refutación. Entonces hay ciencia y pseudociencia. En consonancia con la teoría aristotélica, sostiene que el conocimiento es intersubjetivo, no subjetivo, pero aún así afirma que cualquier teoría racional, sin importar que sea científica o filosófica, es racional en tanto que intenta resolver ciertos problemas. Una teoría es comprensible y razonable solo en relación con determinada situación de problema y solo puede discutirse racionalmente estudiando esta relación. Es así como prudencia y ciencia apuntan a la resolución de problemas específicos en investigación. Lácatos critica la necesidad de refutabilidad de Popper y decía que sería muy acotado determinar así la ciencia. Intenta solucionar la controversia en torno al concepto considerando como conocimiento científico a aquello que posee un programa de investigación, un conjunto de leyes centrales e hipótesis que permiten explicar las anomalías que se van presentando en un desarrollo teórico investigativo. Lácatos rescata la originalidad de la idea, quitándole el lugar central al hecho de ser refutable y a la evidencia empírica que sostenga ese conjunto de enunciados. No es fundamental que la teoría sea falseable, sino que siga estos procesos. Klimovsky plantea que la tarea de comprender qué es la ciencia importa porque a la vez es comprender nuestra época, nuestro destino y de cierto modo comprendernos a nosotros mismos. ¿Se puede aplicar el método científico cuando uno investiga en el campo de la psicopatología? Desde la definición de Klimovsky es posible posicionarse como investigador de problemas frente a los que plantea teorías para las cuales no solo basta un solo proceder.
Esta es como una introducción general de las expectativas o de las ideas que nosotros teníamos en investigación, en el grupo de investigación, antes de comenzar, digamos, con nuestra tarea. Lo que sigue es un poco fuerte porque lo que intento es poner en un estado de situación a la investigación argentina, ¿sí? Según la Agencia Nacional de Noticias, según la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, ojo, es un informe oficial. En el informe publicado el 15 de marzo del 2014 por la Organización de Estados Americanos, los países que lideran la inversión en investigación en América Latina son Brasil, con el 63% del total de la región, México con el 18% y Argentina con el 11%. Y entre estos tres países se alcanza el 92% de la inversión total de América Latina. Según los datos oficiales, entre el 2002 y el 2011, Argentina pasó de representar el 6% de la inversión en este rubro en América Latina a representar el 11%, ¿sí? El 71% del presupuesto nacional en materia de investigación se concentra en 4 instituciones: las universidades nacionales, el CONICET, el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y el CNEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Son múltiples las convocatorias de fundaciones privadas para la investigación, aun cuando realmente es poca la inversión privada en investigación con respecto a cifras de Norteamérica e Europa. En un estudio de la AMTA, de la NMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, se menciona que la investigación farmacológica es una actividad de considerable significación económica en el país. Según la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, la organización que nuclea los laboratorios farmacéuticos multinacionales que producen en el país, en el año 2010 invirtieron localmente 100 millones en el rubro de dólares. Ilustra esta situación el dato acerca de ensayos clínicos aprobados por esta entidad, que va de 121 estudios en el 2002 a 300 estudios aprobados en el 2010. La mayoría de los grupos terapéuticos sobre los que se hace investigación en la Argentina corresponden a enfermedades crónicas, diabetes, cardiológico-cardiovasculares y oncológicos. El 88.2% de los ensayos que se llevan a cabo en Argentina están financiados por laboratorios multinacionales. Datos que reflejan qué actividad en materia de investigación hay en Argentina. Cabe preguntarse acerca del interés específicamente de los psiquiatras argentinos en el tema, del significado que tiene para su práctica investigar, y en cuanto a lo económico y académico, el apoyo que tienen de parte de la industria farmacéutica y de otro tipo de entidades. Andrés Rusos, en el 2001, publica en Vertex un estudio acerca de la investigación empírica en psicoterapia. Destaca que lo que podríamos considerar un buen ejemplo en nuestra área de obstáculos a discutir. Señala un congreso realizado en Mendoza en 1993 como fundacional en la Argentina en el área de investigación en psicoterapias y cuenta cómo rápidamente se encontraron con un problema: la falta de formación metodológica que les permitiese diseñar y llevar adelante la tarea de investigar. Entonces comenzaron a usar técnicas extranjeras de estudios publicados y los resultados fueron investigaciones que adecuaron los objetivos a la técnica y poco agregaban a las preguntas sobre eficacia, pertinencia y calidad de tratamientos. Subrayó la falta de formación metodológica descrita como una pregunta para nuestro contexto actual. ¿Realmente los psiquiatras en formación tienen espacios para aprender y discutir sobre metodología de la investigación? ¿Es interesante para un psiquiatra en formación la investigación? Aún con los datos oficiales de apoyo a la investigación nacional, ¿se percibe realmente esa inversión en investigación? ¿Los grupos orientados a esta se sienten respaldados? Muchos profesionales se desalientan al buscar financiación para sus investigaciones, principalmente por la cantidad de requisitos que se deben cumplir, la edad limitada, reconocimiento en el medio,
formación específica con una demanda de tiempo significativa para su actividad asistencial. En el número 49 de Vertex, en el año 2002, se publicó un estudio llamado Residentes en Salud Mental, su opinión sobre la formación en el año 2000. Preguntaba a los residentes de psiquiatría y psicología en qué áreas pensaban que se insertarían al término de la residencia. Nosotros tomamos solo los datos publicados referentes a los psiquiatras en formación. Les presentaron 3 alternativas no excluyentes: la clínica asistencial, la investigación y otras. Tomados globalmente, el 97% manifestó que se dedicaría a la clínica, 97%. 74% supusieron que harían solamente eso. Un 12% respondió que haría investigación. Este mismo porcentaje también eligió la clínica, lo que quiere decir que ninguno de los encuestados supuso que haría únicamente investigación. En este mismo estudio preguntaron a los residentes en psiquiatría si consideraban que su entrenamiento los había capacitado para desempeñarse en la clínica o en la investigación. El 91% de los residentes médicos se consideraba capacitado para la clínica y solo el 14% para la investigación, lo cual desde entonces recalcaba la escasa formación sobre el tema que recibían. ¿Por qué los médicos dudan de su futuro como investigadores y se vuelcan preferentemente a la asistencia? Bueno, paso a hablarles de que el grupo Sí Investiga, antes llamado Lectura de Papers, del capítulo de Psiquiatras en Formación, durante sus primeras reuniones invitábamos a todos los psiquiatras en formación a la lectura de estudios en psiquiatría y divulgamos la información en diferentes encuentros. El capítulo de Psiquiatras en Formación es bastante activo, tenemos varios medios de difusión, entre esos está el Facebook, mails, página. Entonces Viviana Peskin y yo, que éramos las coordinadoras iniciales, difundíamos las actividades que se nos ocurrían respecto a esta área, lo más específicamente posible eran lectura de papers, y la convocatoria con los objetivos de explorar distintos conceptos vinculados a la metodología, adquirir herramientas necesarias para realizar una lectura crítica y diseñar protocolos de investigación. Una de las fuentes, pero no la única, de la que nos nutrimos para nuestra práctica clínica son las experiencias de otros psiquiatras en otros lugares del mundo, así como nos resulta inconcebible el ejercicio de la psiquiatría sin los aportes de la filosofía, el psicoanálisis, la psicología, la sociología, entre otras disciplinas. Esto les permite tener una capacidad crítica en cuanto al material que se lee, evitar extrapolaciones incongruentes con nuestra práctica clínica y no comprar aquellos que nos quieren vender. En los párrafos anteriores les explicaba que sí hay investigación en Argentina, pero financiada casi, o podría decirse casi totalmente, por la industria farmacéutica, en la cual nos van a vender cosas y los psiquiatras en formación nos vemos enfrentados a las seducciones del marketing todo el tiempo, y hay poca crítica y hay poca convocatoria frente a estas actividades, porque lo que les estaba contando es que las 2 coordinadoras iniciales no teníamos convocatoria. Luego se fueron sumando los compañeros de APSA, tenemos como compañera a una residente de primer año del Hospital Tornú, y desde ahí comenzamos a plantearnos una encuesta de 10 preguntas autoadministrada de participación voluntaria que llevamos a nuestros lugares de práctica destinadas a residentes, concurrentes y colegas en psiquiatría en varios ámbitos de formación. Datos más relevantes de esa encuesta. Logramos 158 encuestas. El 95.6% le parece importante incluir en su formación como psiquiatra temas relacionados con investigación. El 61.7% de los alumnos del curso superior dicen haber participado de un proyecto de investigación durante su formación como médico. Sin embargo, se destaca que aquellos alumnos que tienen una doble instancia formativa, residencia más curso superior o concurrencia más curso superior, son los que más participan en investigación al mismo tiempo que también publican sus resultados, un 43.8%.
Tal vez esto nos haga pensar en el equilibrio justo que se logra entre asistencia y formación. El 93.3% de los que cursan carrera de especialista tienen como requisito presentar un trabajo de investigación, lo que no pasa en otras instancias formativas. No es un requisito para los residentes ni para los concurrentes. Al proponer un espacio posible para suplir la falta en estos temas, el 45.5% prefiere algo presencial, a pesar de que cuando convocábamos no iban, y el 17.7% opta por espacios virtuales. El 76.6% del total de los encuestados considera deficiente la formación en investigación en Argentina. Conclusiones. Para no hacerla más larga, la tarea de investigar es inherente a nuestra práctica. Los psiquiatras en formación estamos interesados en investigar. La necesidad de investigar está vinculada con la publicación. Para eso necesitamos formación, no solo en metodología de investigación, sino también en un segundo idioma, que es algo que casi todos le corremos. Y Argentina es parte de los países en desarrollo del mundo. Nuestra formación académica cuenta especialmente con la falencia de producir poco conocimiento propio. Es hora de ver nuestra población, nuestra asistencia real, nuestro compromiso con los pacientes y de producir desde acá lo que verdaderamente nos va a servir. Ese era el mensaje de nuestro grupo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Anda, che, el micrófono. ¿Podemos levantar un poco más el micrófono porque escuchamos más la charla de al lado que esta? Esta es mejor, por eso. ¿Podemos? Señorita, acá. ¿Podemos levantar, o señor, el micrófono más porque no nos escuchamos? Sí, pero yo prefiero que no se escuche y no dejar de escuchar. ¿Cómo? No entendí. De aquel lado se escucha más. Bueno. Sí. Bueno. Este es otro de los obstáculos a superar por la investigación en psiquiatría. Bueno, nuestro tercer participante de esta mesa es el doctor Jorge Luis Pellegrini, médico psiquiatra, egresado con medalla de oro del Colegio Nacional Buenos Aires, con medalla de oro de la Facultad de Medicina de la UBA. Durante la última dictadura militar en nuestro país fue detenido y desaparecido en varias oportunidades por sus ideas y trabajo en favor de los derechos de las personas más vulnerables y desfavorecidas de la sociedad, enfermos mentales y pobres. Creador y conductor del movimiento de los grupos institucionales de alcoholismo GIA, exdirector de Salud Mental de la provincia de Chubut, donde condujo el proceso de transformación institucional del Servicio de Salud Mental del Hospital Santa Teresita en Ciudad Capital, Rawson. Exdirector del Hospital Escuela de Salud Mental de la provincia de San Luis, donde condujo desde 1993, colaborando hasta la fecha, el proceso de transformación institucional del actual Hospital Escuela de Salud Mental de esa provincia. Ícono en la Argentina y en el mundo en este tipo de actividad. Premio Mundial Génova a su trayectoria en favor de los derechos humanos en psiquiatría, otorgado por la WPA, World Psychiatric Association, periodo 2002-2005, ex vicegobernador de la provincia de San Luis, actual director del Instituto de Estudios Sociales y Psicosociales de la Universidad de La Punta, San Luis. Autor de numerosas publicaciones en el campo de la salud mental y la transformación de instituciones psiquiátricas públicas en nuestro país. Asimismo, en el campo del alcoholismo en sus aspectos económico-políticos, epidemiológicos, asistenciales, preventivos y de investigación y docencia. Invitado por diversas instituciones académicas de prestigio en nuestro país y el mundo, donde habitualmente brinda conferencias y cátedras respecto a su vasta experiencia. Trabajador incansable en pro de la salud pública argentina. Hoy,
justo merecedor del reconocimiento de sus colegas y de esta institución, ABSA, presidente de honor de este Congreso. Te escuchamos, Jorge. Buen día. Buen día. Qué flojito. Buen día. Hola, Jorge. Soy leal y fiel a la convocatoria. Este es un encuentro. Bueno, empecemos a encontrarnos. 4 veces, no, 3, está bien. Le agradezco mucho a Graciela Onofrio, no solo la presentación que hizo, el trabajo que presentó, sino una cosa que la viene haciendo desde hace bastantes semanas o meses, ¿no? Que es este congreso. Bueno, cuando ustedes recorran esta Babel, ella es una de las que, no solo ella, pero es una de las que puso toda su experiencia, su saber, su cariño. Así que eso hay que reconocerlo. Y a la compañera de la generación a la cual no quiero referirme, que viene de Colombia, de Medellín, me alegra mucho, porque nosotros, está acá la licenciada Bustos, por la Universidad de La Punta, vamos regularmente a Medellín a trabajar, y constatamos que las ilusiones y los problemas son comunes. Así que usted está en su tierra, sépalo. Voy a necesitar ayuda, ¿es posible? El que tenga coraje y me ayude, ¿puede levantar la mano? No le voy a hacer una mala pasada, pero necesito ayuda. Se merece un aplauso. ¿Hay un móvil? ¿No? Pasáselo a él. Uno de estos. No. ¿Te animás a gritar? Habla muy fuerte, sí. Bueno, parate y grita, decí tu nombre. Walter, yo te voy a pedir que lo más cortito posible vos nos digas qué es para vos investigar, qué palabra o qué sinónimo, cortito. ¿Qué es investigar? ¿Qué significa la palabra investigar, si querés? Más fuerte. Básicamente lo ligás a la noción de búsqueda, sería. Bien, gracias, Walter. ¿Habrá alguno más que...? Él abrió camino, ahora es fácil. ¿Alguien más? ¿Uno? ¿Cómo es tu nombre, por favor? ¿Roberto? Hacerse una pregunta. Punto de partida. Bueno, pedí ayuda porque me parece que lo primero que hay que trabajar es que pensamos que es investigar. Si esto es algo reservado para algunos o si esto es algo que podemos hacer todos. Y agrego una tercera. Si es algo que hacemos todos los días. Yo voy a apoyarme en una cosa que es muy linda cuando uno le toma el gusto, que es la etimología. Investigar es tan importante que pertenece a una familia etimológica. Es decir, no hay solo un verbo, son todas latinas. No hay en el griego una palabra equivalente a investigar. En el latín, vienen todas del latín, son 6 palabras que conforman una familia. Yo se las voy a leer de corrido, a ver cómo les cae al oído. La primera es investigare.
Primera acepción, seguir la pista, seguir la huella. Inquirir, indagar. El segundo es indagare, latín también. Perseguir siguiendo la pista, lo mismo que dijo antes. Investigar, lo mismo que dijo antes. Averiguar, buscar. La tercera, inquiro, es inquirir. Buscar, tratar de descubrir. Examinar, inquirir, investigar, observar, consultar. La cuarta, exquiro, buscar con gran cuidado y diligencia. Preguntar, indagar, pregunta, hacerse preguntas. Pedir, inventar, imaginar. Acá se introduce una cosa interesante, ¿no? La quinta, perquiro, del latín también. Inquirir, buscar, buscar con diligencia, igual que la anterior. Indagar, informarse. La última es scrutor, de ahí viene escrutinio, que en la Argentina es una cosa bastante de moda, ¿no? Reconocer con el mayor cuidado, registrar con toda diligencia. Acá falta que diga voto por voto. Pero fíjense de dónde viene, ¿no? Es interesante. Es una investigación. Buscar, averiguar, tratar de conocer. De ahí viene la criatura. Los que estamos acá, ¿hacemos algo de todo esto? Todos los días. Yo digo, cuando hacemos una historia clínica, ¿eso no es una investigación? No estamos preguntando, no estamos haciéndonos preguntas, no vamos con hipótesis previas, lo miramos al tipo, el jefe de personal dijo, me parece que este chupa mucho, doctor. Entonces ya hay cosas que están en el campo de la observación y del encuentro y del hacerse preguntas. Vamos al diccionario real de la academia, subrayo lo de real por Juan Carlos de Borbón. La primera acepción, la más importante, es hacer diligencias para descubrir algo. La segunda es realizar actividades intelectuales y experimentales vinculadas a la experiencia de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Y la tercera, que es la única especializada, miren qué interesante, aclarar la conducta de ciertas personas de actuar ilegalmente. Acá alguno habrá hecho alguna vez un peritaje, doctora Portela. Bueno, cada peritaje suyo es una investigación. Porque esto está apuntado hacia la legalidad o ilegalidad. ¿Por qué traigo esto? Porque yo creo que nosotros, en la Argentina, y no solo en la Argentina, tenemos una representación sobre lo que significa investigar, que está enormemente determinada por el positivismo filosófico en su vertiente cientificista. Cuando yo digo investigar, lo primero que me viene a la cabeza son pipetas, mecheros Bunsen, balones, matraces, microscopios electrónicos y bueno, de ahí para arriba. Es una captura que hizo el positivismo filosófico en el siglo XIX, particularmente en nuestro país, y ahora voy a explicar por qué, sobre lo que significa investigar. Con lo cual dejó de lado la investigación diaria de millones de personas, que somos nosotros, que nos hacemos preguntas, que buscamos, que tratamos de conocer, que indagamos sobre distintas materias, como dice el diccionario. Un colega nuestro, uno de los 5 filósofos más importantes que tuvo la Argentina, el doctor Alejandro Korn,
decía que el positivismo en la Argentina, esto lo escribió a principios del 1900, hace más de 100 años, que el positivismo en la Argentina tuvo, yo me atrevo a agregar, y tiene, ahora vamos a ver por qué, una determinación en el campo del conocimiento, en el campo de la cultura, en el campo de la ideología, que quizás sea la más fuerte del mundo. Y Korn dice, como una metáfora, quizás estoy pensando que el positivismo nació en la Argentina. ¿Por qué digo que tuvo y tiene esa presencia? El año pasado, el rector de la universidad a la cual yo pertenezco hizo una exposición, como corresponde siempre a las clases magistrales, y el centro de su afirmación fue decir: lo que no se puede medir no existe. Yo dije, sigue sonando la misma campana. Este año, el gobernador de la provincia de San Luis, en su discurso, no es para él ¿no? Ahí está la patota. En el centro de su exposición dijo: lo que no se mide no existe, lo que no se puede medir, perdón, no existe. Miren cómo está esto metido hasta en el habla cotidiana de todos nosotros, que un político, por decir una cosa habitual, pero se puede decir de cualquiera, hasta de la farándula, para realzarlo dice: ese mide bien. ¿Qué quiere decir que mide bien? Es que lo encuestaron, y como los números son ciencia santa, miren qué contradicción, ¿no? La santidad y la ciencia, ya está. Hay un profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que fue distinguido como tal, teniendo solamente cursado el ciclo primario de la enseñanza formal. El apellido es Chavero, de Pergamino, es Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui caminó toda la Argentina y los alrededores. Iba a caballo, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, y tenía un instrumento fundamental, una libreta de tapa negra con un lápiz. Y entonces él cuenta que arrimándose, que estando en un fogón, una noche de lluvia, se arrima al fogón un paisano, mojado obviamente, baja, se arrima al fogón y lo saludan, le dice: buenas, paisano. Y este hombre dice: todas las lluvias son nuestras, las vaquitas son ajenas. Y don Atahualpa notó esto, estaba indagando, estaba haciéndose preguntas, estaba buscando, estaba escuchando, estaba inquiriendo sin decirlo. Esto lo tomó y, cambiándole una sola palabra, las penas, las lluvias, suena incluso hasta más bello, ¿no? Porque lo mojan, porque lo enfrían al que la sufre, sobre todo si es hombre de campo. Y él dijo: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Eso dio vuelta al mundo. El arriero dio la vuelta al mundo. Me tocó estar en Praga, un conjunto de música del tercer mundo, se llamaban así, interpretó El arriero va. Y todo el mundo sabía de qué se estaba hablando. ¿Cuál fue el tramo que el positivismo filosófico ni previó ni le interesa prever? Que don Atahualpa sí dio: devolverle a quien le enseñó aquello que como material le había proporcionado, devolvérselo de un modo que se generalizara. Ese conocimiento de ese anónimo, ese hombre anónimo, hoy es colectivo. ¿Y cuántas cosas que significa?
porque está hablando del tema de los terratenientes en la Argentina, está hablando del tema de la pobreza en el campo de nuestro país, está hablando de la desigualdad social. Una frase. A tal punto que esto y este tipo de concebir la investigación le equivalió a Dan Atahualpa el profesorado emérito de una universidad que quizá es de las más importantes de la Argentina. Si no le hubieran dado ese profesorado, igual hubiera sido Atahualpa. Seguramente ganó mucho más la universidad que don Atahualpa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir que nosotros tenemos que enfrentar, en términos dialécticos hablo, superar, negar esta concepción positivista de la investigación que nos impide ver que estamos rodeados de bibliotecas ambulantes que esperan que nosotros nos atrevamos a preguntarles, a indagar, a inquirir. Don Florencio Escardó, acá hay alguien que cuando dice Escardó enseguida hace así, ¿no, Eli? Decía, en el hecho médico, en el acto, pero él decía hecho y subrayaba la palabra hecho, lo que importa no es nuestra palabra, es la palabra del paciente, y es desde ese lado que debe ser visto el hecho médico. Entonces, cuando nosotros, hay una anécdota muy conocida de Pillon, de Pillon Rivière, iba con un grupo de alumnos en el Borda hacia el que era su consultorio, y a unos serían 20 metros, no sé bien, no lo vi, me lo contaron. Había un grupo de 4 o 5 personas esperando su atención, y mientras caminaban, Pillon decía, el enfermo debe ser ese que está aparte del grupo. Uy, Dios mío, lo que debe ser esa madre, mirá cómo mira y mirá cómo todos bajan los ojos. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Estaba formulando, se estaba haciendo preguntas y estaba intentando algunas hipótesis previas, que a lo mejor después en la entrevista, es decir, en la práctica, en la praxis, algunas se descartaron y otras continuaron su vida y aparecieron otras nuevas. En una de las acepciones que yo recalqué, miren qué lindo esto que aparece acá, imaginación, cuando Albert Einstein estuvo en la Argentina, allá por el 1920, que fue al colegio al cual yo fui, pero yo todavía no iba a ese colegio, así que eviten las miradas. Fui al año siguiente. Le dijeron, él venía de los reconocimientos que le habían significado esa famosa y sencillita, entre comillas, fórmula E igual a MC al cuadrado. El periodista le dice, le pregunta cómo él llega a esa síntesis, cómo él llega a ese descubrimiento. Dice, porque yo lo he visto a usted rodeado de pizarrones y fórmulas, la cantidad de pizarrones que debe haber habido. No, dice Einstein, mire, yo me imaginé que iba montado en un haz de luz por el espacio y desde el espacio presenciaba el universo a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es decir, y él lo dice frecuentemente, fíjense quién, el que revolucionó el campo de la ciencia del siglo XX, no solo en el campo de la física, en el campo nuestro. El pensamiento de Einstein tiene una validez fantástica. Hablo de la psiquiatría, la salud mental. Él revalida el papel de la intuición. Y cuando uno empieza a trabajar el tema de la intuición, es cierto, se corre el peligro del subjetivismo, se corre el peligro de la unilateralidad.
pero si no la toma en cuenta, pierde la piel y a lo mejor no escucha su taquicardia. Cuando hacemos una entrevista, cuando hacemos un tratamiento, cuando atendemos una crisis, elijan lo que quieran, una atención domiciliaria. Ahora me voy a referir a eso. ¿Cuántas intuiciones tenemos, pero que se nos vienen rapidísimo, como el haz de luz que decía Einstein? Y por ahí atrapamos una. Después nos damos cuenta por qué. Porque la intuición, siendo individual, es parte de una construcción colectiva. Cuando se dice de alguien que es intuitivo, se dice de alguien que tiene la sabiduría de tomar en cuenta sus intuiciones y después la fundamenta, si es que esa intuición es válida. Pero vuelvo a lo que yo decía antes. Ese paso que ejemplifiqué con Atahualpa, pero puedo ejemplificar a través de muchas investigaciones, de muchos investigadores, de devolver a la comunidad aquello que de alguna manera la comunidad nos tiró como un diamante a pulir, es el paso que dieron, por ejemplo, en la Argentina, don Florencio Escardó. Por ejemplo, Alejandro Korn, curiosamente borrado de la enseñanza formal universitaria en nuestro país. Y en lugar de llamarse al hospital Alejandro Korn, le dicen el Melchor Romero. Hermosa manera de sepultarnos, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que abrir una discusión con nosotros mismos, en los hospitales, en los consultorios, donde estemos, pensando en que también investigamos cuando asistimos. ¿Por qué? Porque además estamos utilizando un criterio de validación de la investigación, que es, como decía Freud en el 39, en ese hermosísimo trabajo sobre construcciones, que tiene 3 hojitas, pero es maravilloso, extenso, profundo. Él dice, bueno, en definitiva, la evolución del paciente nos dirá. La clínica, que hay que rescatarla en nuestro país, porque hoy parece que todo se resuelve con un discurso abstracto que pocos entienden. La clínica en nuestro país ha producido conocimientos de enorme validez, porque la práctica mostró que las ideas de Ramón Carrillo eran correctas, otras no, pero el cuerpo esencial del hospital como hospital escuela demostró su validez. ¿Y cuál fue la validez? La de no separar teoría de práctica y fijar como cimiento del conocimiento el concepto de praxis. Entonces fíjense si parte de nuestra investigación no es recuperar el conocimiento clínico que se amasó durante 2 siglos en la Argentina, que se está amasando, perdón. Yo releía a Menéndez antes de venir acá. Y hay un párrafo interesantísimo sobre los pacientes psiquiátricos recluidos. Él dice, lo primero que hay que garantizarle a un paciente es la libertad. Eso está dicho en la última década del siglo XIX, hace 2 siglos. Va. ¿Qué le habrá hecho pensar a ese hombre eso? Y segundo, esa idea, ¿cuántos años tardó en desplegarse en nuestro país y cuánto nos cuesta concretar y ahora empiezan a aparecer frutos? Cuando yo empecé a preguntar, lo que puse en marcha fue un mecanismo de investigación. Hemos investigado. Es decir, doctora Onofrio, además de la certificación...
Queda registrado qué piensa cada uno de las problemáticas de la clínica, de las problemáticas hospitalarias. Entonces me parece que se perdió un poco, era una acotación, ¿no? Que el Ateneo famoso era muy útil para conocernos como personas y además saber qué opinaba cada uno. Y la revista de sala, porque nosotros de esa manera vos compartías el pensamiento y el conocimiento del otro, que era un aporte mucho más importante que haber leído el libro el día anterior. Les agradecemos la atención. Me ha hecho pensar toda la vuelta que dimos los tres, que la verdad que agarramos para lados distintos, fue interesante. Tomaba de lo último que vos decías, Jorge, y ahora con lo que vos completabas. Bueno, yo no tengo la experiencia de que esa experiencia se haya perdido en general. Habrá lugares donde se perdió y otros lugares que no. Pero si no podemos plasmarla de algún modo, transmitirla y que quede un registro, y apunto mucho al registro escrito porque sea virtual o sea real, es lo que me permite que lo que hoy estamos hablando acá, en fin, por ejemplo, pudiera ser leído dentro de 5 años y siguiera teniendo validez o no, o despertara interés. Entonces, hay un problema con dejar la traza escrita y muchas veces, digamos, bueno, como coordinadora del comité organizador del Congreso, como miembro de la comisión directiva de ABSA y por trayectos así en la institución, muchas veces insistí en que muchas actividades como las que estamos construyendo acá, por ejemplo, pudieran ser un escrito, vamos a hacer algo modesto, para la revista Sinopsis de ABSA. Y de este paso que estamos dando ahora a la producción escrita para que eso llegue a ser un artículo, hay como un abismo. Entonces me parece que si bien damos vueltas y pensamos, en el momento de escribir tenemos que por empezar construir algo que sea entendible para otro que maneje nuestro código. Algo que sea traducible. Yo he pasado por la experiencia de escribir, no a veces yo misma, pero sí darlo a traducir, a veces yo misma, en francés y en inglés algunas cosas. Y me di cuenta que mal que escribía en español, porque cuando pretendía traducirlo, más allá de las enormes diferencias de lenguaje, yo tendría que ser capaz de tener un escrito que en otro idioma pudiera ser comprensible para otra persona. En portugués también me ha pasado que tengo publicado un capítulo. Nos nombramos así, incluso investigadores clínicos, y se plantea una diversidad de propuestas en cuanto a preguntarnos y a buscar y a seguir la huella, que requieren de esto que decía Graciela, que haya un lugar donde se pueda plasmar esto. El valor del escrito, también el valor de la discusión clínica. Y en ese sentido, Sinopsis muchas veces oferta la posibilidad de publicar y cuesta muchísimo conseguir que la gente escriba y publique, paradójicamente. Bueno, gracias. Bueno, cerramos entonces, les agradecemos a los tres integrantes. A ver, sí. Hay tiempo, un minuto hay. Estoy de acuerdo hoy a la tarde cuando me toque intervenir en otro espacio, pongo especial acento en el tema de publicar, esto es hacer público, porque el conocimiento que no se hace público no se puede replicar, no se puede contestar, no se puede dialogar, no se puede polemizar, no se puede enriquecer. Y esto creo que es influencia de esta idea que nos traba, que es decir, bueno, pero yo no soy investigador, yo solamente hago clínica. Bueno, si haces clínica, y haces clínica como se debe hacer la clínica, estás investigando. Y los que han publicado sobre clínica médica, por decir, o clínica psiquiátrica, lo que publican son sus investigaciones enriquecidas por las investigaciones de otros también, ¿no? Así que estoy de acuerdo, me parece que, y particularmente en las provincias, porque no solo somos descalificados, nos descalificamos solos.
Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a los presentes, a los 3 integrantes de la mesa.